En esta tarde agradecemos al Señor porque una vez más nos permite el poder estudiar de su palabra, porque a través de su palabra es como podemos crecer en el Señor. La lección anterior vimos acerca de los rudimentos de arrepentimiento. Ese es el tema en que estamos estudiando. Y estudiamos allí en el profeta Jeremías, en el capítulo 2, el versículo 22, nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y vimos que esto el Señor lo estaba hablando al pueblo de Israel, pero su palabra es presente. También nos está hablando a nosotros. Aunque nos lavemos con lejía o con jabón, la mancha del pecado permanece. Solamente la sangre del Señor Jesucristo es la que puede limpiar y lavarnos de todo pecado. Y estuvimos viendo que lo hace con efecto presente y futuro. Y de allí estudiamos en Hebreos capítulo 12, el primer versículo, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, saquémoslo, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una gran nube de testigos, los profetas, los apóstoles, que ellos dieron su vida por el Señor. Tenemos esa nube de testigos. Dice el apóstol: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado siempre nos va a estar rodeando, siempre nos va a estar asediando, pero dice: despojémonos. Y la manera de despojarse del pecado es en ir en arrepentimiento a los pies del Señor Jesús. Y Él dice que su sangre nos lava, nos limpia de todo pecado, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Y nos habla de que corramos con paciencia la carrera. Cuando hemos ido en arrepentimiento al Señor Jesucristo y Él nos ha perdonado, nos ha hecho hijos de Dios, porque la palabra del Señor dice que a los que han creído en el Señor Jesucristo se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después del arrepentimiento, del perdón de pecados, empezamos una carrera, la carrera del cristiano, y dice que la corramos con paciencia. Y nos da la pauta, cómo correr esta carrera. El versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, el apóstol dice que tenemos que tener puestos los ojos solamente en el Señor Jesús, mirando a Jesús solamente. Y él dice que Jesús tuvo un gozo, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sabía que él iba a padecer tremendos dolores, el látigo, la crucifixión, pero en él había un gozo mayor. Él miraba hacia adelante solamente, no miró la cruz, la dejó pasar, eso no importaba. Lo que al Señor le importaba, el gozo de que nosotros íbamos a ser salvos.
el gozo de que Él iba a cambiar nuestra eternidad. Y dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que, así como Jesús miró solamente el gozo de salvarnos, así también nosotros tenemos que mirar al Salvador. Y en esta carrera, el Señor nos tiene que disciplinar. Porque así como somos, estamos muy faltos. Tenemos que entrar en una disciplina. Tenemos que entrar en una enseñanza. Y aquí el versículo 7 de Hebreos 12 que estamos estudiando dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando somos disciplinados es porque somos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? El Padre, cuando ama, disciplina. No quiere que el hijo se le desvíe, porque eso le va a traer consecuencias no deseadas. Entonces va disciplinando. En el caminar va disciplinando. Y hay una enseñanza muy grande acerca de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús aquí está dando el ejemplo del trigo, que el trigo tiene que caer en la tierra y morir. Y cuando muere ese trigo, sale una espiguita. Y en esa espiga no viene solo un triguito. Pueden venir 3, 5, 7. Hay espigas que traen muchos granitos más. Hay un fruto, pero el trigo debe morir. Así también nosotros. Tenemos que morir a nuestros afectos. Tenemos que morir a muchas cosas que llevamos. Y para eso es importante la disciplina de nuestro Padre. Para que vayamos muriendo a todas esas cosas que entorpecen el caminar del cristiano. Son trabas en la carrera del cristiano. Entonces, he aquí el Señor Jesús puso este ejemplo del trigo. Y volviendo al libro de Hebreos, el capítulo 12, en el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En realidad que ninguna disciplina al momento produce gozo, sino tristeza. En la prueba tenemos tristeza, pero dice que después da fruto apacible de justicia. Toda disciplina trae bendición. Y el versículo 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tiene que ser un ejercicio en el cristiano, la rodilla doblada, buscando la presencia del Señor, pidiendo que el Señor nos ayude para que la vieja mujer, el viejo hombre, pueda morir como este trigo y pueda llevar estos frutos de justicia. Dice el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies. El Señor quiere que empecemos ya a caminar en rectitud. Y dice aquí un consejo para que lo cojo no se salga del camino, o sea, para que no nos desviemos, sino que sea sanado. Mirad bien, o sea, pongan atención. No sea que alguno,
deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que alguno de nosotros la desechemos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Más adelante vamos a ver con detalle qué pasó con Esaú. ¿Por qué fue el motivo de vender su primogenitura? ¿Y en qué consistía la primogenitura? Y él la vendió por algo material. Y el Señor quiere que nosotros elevemos nuestra mirada, la saquemos de acá, de lo terrenal, y la elevemos a donde Él está, a lo que Él quiere, a su voluntad. Y este ejemplo de Esaú es un muy mal ejemplo a seguir. Y vamos a ver acá un ejemplo, el ejemplo de el apóstol Pablo, que a él sí es importante imitar. Él dijo una vez: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo, por eso tenía moral para decir: sed imitadores de mí. Y allí en el libro de Filipenses, capítulo 3, dice en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente él era ejemplo, sino que los discípulos, los apóstoles, se conducían a través de las enseñanzas del Señor Jesús. Y esas cosas tenemos que imitar. Imitar a aquellos que lo dan todo por el Señor. Y el versículo 18 al apóstol le contrañía. Lo dijo con tal profundidad y yo lo he estado meditando mucho. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol predicaba de la cruz de Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Cristo dejó su trono, dejó toda la alabanza que tenía en el cielo, y dice allí que Él no se aferró a esto, sino que se despojó de esa gloria, de ese loor que Él recibía, y se hizo siervo. Y siervo hasta que llegó a la cruz. Y aquí el apóstol dice que andan muchos, de los cuales os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto al apóstol lo hacía llorar, porque muchos no predican de Cristo. Dan alternativas para la salvación. Y Cristo fue muy enfático en decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, el apóstol por eso decía: sed imitadores de mí y de aquellos que así se conducen, de aquellos que predican la sana doctrina. Que el Señor nos dé ojos para ver la verdad, nos dé oído para escuchar esta verdad. Y vamos a dejar una introducción acerca de Esaú, que vendió la primogenitura. Nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27. Y vamos a leer solamente. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob:
Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Es una pregunta que él hizo y que, si el Señor nos permite, en la próxima lección estaremos estudiando en profundidad. Mi Señor les bendiga, mis queridos hermanos.